Hey, tú. Sí, tú. Bienvenido a lector de novelas y fanfics. Suscríbete y acompáñame en cada capítulo. Y lector de novelas y fanfics, comienza la lectura. Naruto. Empezando con el sistema de empeños. Capítulo 111. Después de hablar, Namikaze Yoru ignoró al moribundo Shimura Danzo y se giró para encarar al ninja de la aldea de la hoja. De repente alzó su espada ninja manchada de sangre, con voz aún indiferente. Ahora, yo, Namikaze Yoru, en nombre del capitán del escuadrón policial y del ninja de la aldea de la hoja, condeno al pecador Shimura Danzo a muerte. Pena de muerte. ¿Cómo te atreves? Sarutobi Hiruzen finalmente perdió la paciencia, su figura irrumpió, saltando instantáneamente por encima del muro de soldados Uchiha. Su bastón Vajra, que había aparecido de la nada, se estrelló con inmensa fuerza entre Namikaze Yoru y Danzo, intentando detener este golpe final. Sin embargo, Namikaze Yoru ya había anticipado su reacción. Genjutsu. Técnica de viaje a la oscuridad. En un instante, una densa oscuridad de tinta se extendió desde el centro de Namikaze Yoru, envolviendo instantáneamente la visión de Sarutobi Hiruzen y despojándolo de sus 5 sentidos. Esta técnica secreta de Senjutsu Birama fue letal a primera vista. Incluso el poderoso tercer Hokage quedó momentáneamente atrapado por la repentina oscuridad. Y ese instante bastó. Cuando Hiruzen Sarutobi, enfurecido, disipó la oscuridad a la fuerza con una técnica especial, lo que vio hizo que sus pupilas se contrajeran. Una hoja brilló como la luz de la luna. La cabeza de Danzo Shimura salió volando, su rostro congelado por la conmoción, la ira y la incredulidad, su único ojo abierto de par en par, muriendo de rabia contenida. Toda la arena quedó en silencio. Todos quedaron atónitos ante esta crueldad, ignorando incluso los intentos del Hokage por detenerlo. Anteriormente, algunos habían especulado si Namikaze Yoru mostraría alguna piedad. Ahora, esta decapitación fue como una bofetada invisible para Hiruzen Sarutobi y todos los miembros de alto rango que aún albergaban alguna esperanza. Incluso los guardias Uchiha no pudieron evitar mirar la cabeza arrogante, con el corazón lleno de conmoción y preocupación por cómo su líder de escuadrón manejaría la situación. Namikaze Yoru permaneció impasible, retirando lentamente su espada ninja mientras el cuerpo de Danzo se desplomaba al suelo. De pie entre la sangre, se agachó, agarró la cabeza de Danzo y la arrojó con indiferencia a los pies de Hiruzen Sarutobi. ¡Pum! La cabeza rodó hasta sus pies, con su único ojo mirando fijamente a su antiguo mejor amigo. Hiruzen Sarutobi contempló la espantosa muerte de su viejo amigo, temblando de pies a cabeza, con los ojos ardiendo de furia y los nudillos blancos de tanto apretar su bastón. Sin embargo, antes de que pudiera atacar con furia, técnica del dios del trueno volador. La figura de Namikaze Yoru desapareció de su lugar, apareciendo en la azotea de un edificio cercano. La fría luz de la luna delineaba su silueta, algo desolada. Bajo la mirada de todos, levantó lentamente la mano y se quitó la cinta que simbolizaba a un ninja de la aldea de la hoja. Su espada ninja vibró, un destello de luz fría. ¡Crack! El emblema giratorio de la aldea de la hoja se hizo añicos, un profundo arañazo lo atravesó. Un profundo arañazo lo recorrió, el movimiento parecía contener una emoción compleja e indescriptible. Luego, colocó con cuidado la cinta rota sobre la teja del tejado. Habiendo hecho todo esto, alzó la cabeza, su mirada recorrió a la multitud atónita que se encontraba abajo. Su voz, clara y resuelta, resonó en el cielo nocturno, transmitiendo una resolución decisiva. Hoy he matado personalmente al villano Danzo. Toda la culpa recae sobre mí, Namikaze Yoru. A partir de este momento, he traicionado a la aldea de la hoja. Todos los pecados son míos. Si desean perseguirme, vengan. Sus palabras resonaron en la noche. Echó una última mirada a la aldea donde había vivido durante más de una década, su figura desvaneciéndose lentamente entre las sombras de la noche mientras se marchaba con calma. Un largo y sepulcral silencio se apoderó de la escena. La luz de la luna brillaba sobre la diadema desgarrada en el tejado, reflejando una luz tenue pero cegadora. La multitud abajo guardaba un silencio absoluto. Nadie se atrevía a perseguirlo. Los miembros del clan Uchiha intercambiaron miradas desconcertadas, fijando finalmente su vista en el rostro ceniciento del Hokage. Las élites Anbu esperaban órdenes, pero muchos de los presentes estaban llenos de dudas y sospechas, algunas de las cuales permanecieron sin ser expresadas. Solo Atake Sakumo, que llegó tarde porque su residencia estaba más lejos, miró a Sarutobi Hiruzen con una mirada inquisitiva.
Sarutobi Hiruzen sabía, por supuesto, que todos esperaban sus órdenes, pero también sabía que contra Namikaze Yoru, quien poseía la técnica del dios del trueno volador, cualquier persecución sería inútil. Sarutobi Hiruzen miró fijamente en la dirección en la que Namikaze Yoru había desaparecido, con el pecho agitado violentamente. La ira por la trágica muerte de su viejo amigo ante sus ojos, la impotencia ante la situación que se descontrolaba y el complejo arrepentimiento por la decisión final de Namikaze Yoru de traicionarlo, todo se entrelazaba en su interior. Tras un largo rato, volvió a ser el prodigio ninja Hiruzen Sarutobi, cerrando lentamente los ojos, respirando hondo, y al abrirlos de nuevo, solo quedaba una fría determinación en su mirada. Transmitan mis órdenes. Su voz era fuerte y clara, con una autoridad indiscutible. A partir de este momento, acordonen esta zona e investiguen a fondo todos los laboratorios y al personal relacionado bajo el nombre de Shimura Danzo. Todas las pruebas y registros deben ser sellados e informados directamente a la oficina del Hokage. Hizo una pausa, su mirada recorrió a los dos asesores y a los numerosos Jonin presentes, con un tono gélido. Este asunto debe ser explicado claramente a toda la aldea. Finalmente, su mirada se posó en la cabeza en el suelo, y el dolor y la ira volvieron a aflorar. Se sacudió bruscamente la manga de su túnica de Hokage, se dio la vuelta y se marchó, su espalda luciendo desolada bajo la luz de la luna. Mito, Koharu, lleven los restos de Danzo de vuelta al edificio del Hokage. Les lanzó estas palabras a los Anbu que lo seguían de cerca, sin mirar atrás. Esta noche, la aldea de la hoja perdió a un asesino de nivel Kage, ahuyentó a un genio con un potencial ilimitado y expuso la oscuridad enterrada en lo profundo de la aldea. La tormenta que se avecina apenas ha comenzado. En lo profundo del bosque, lejos de la aldea de la hoja, Namikaze Yoru permanecía en la copa de un árbol, mirando hacia la aldea tenuemente iluminada, con el rostro completamente sereno. No se apresuró a huir, sino que su figura apareció fugazmente varias veces, dirigiéndose lentamente a su laboratorio fuera de la aldea. Tras calcular el tiempo, supuso que la máquina de la aldea de la hoja debería estar comenzando a acelerar antes de que él entrara en su laboratorio. Senju Tobirama estaba de pie frente a la mesa del laboratorio, ajustando atentamente los instrumentos. Al oír el ruido, habló sin levantar la vista, con un tono tan severo como siempre. ¿Llegas tan tarde? Justo a tiempo, puedes intentar encargarte del siguiente paso de activación celular. Namikaze Yoru no respondió de inmediato, sino que caminó hacia el lavabo y se lavó lentamente la sangre seca del brazo. Tobirama finalmente notó que algo andaba mal, detuvo lo que estaba haciendo y se giró para mirarlo. Sus penetrantes ojos rojos se entrecerraron ligeramente, detectando con agudeza el persistente y tenue olor a sangre en el aire. Para él, que había vivido el período de los estados combatientes y la guerra mundial ninja, ese olor era demasiado familiar. ¿Acabas de regresar de una misión? Preguntó con indiferencia, como si preguntara por algo trivial. En el mundo ninja, matar era algo común. Sí, maté a alguien. Hizo una pausa y luego pronunció claramente el nombre. Shimura Danzo. Con un leve crujido, un tubo de ensayo que Senju Tobirama estaba a punto de usar se hizo añicos. El experimento, hasta entonces estable, se descontroló instantáneamente. Las células en la placa de Petri perdieron su actividad a un ritmo visible, tornándose rápidamente cenicientas. Capítulo 112. Tobirama Senju arrojó casualmente el tubo de ensayo roto que tenía en la mano, luego levantó lentamente la cabeza para mirar al joven de rostro sereno que tenía delante. Por primera vez, una clara fluctuación emocional apareció en ese apuesto rostro que siempre era tranquilo y compuesto, aparentemente capaz de calcularlo todo. Shimura Danzoi era uno de los discípulos que él mismo había elegido y enseñado con esmero. Aunque sabía mejor que nadie que este discípulo era malvado, extremista y despiadado, no un líder cualificado para la aldea de la hoja. Pero y no estaba hecho de madera ni de piedra. Era un estudiante al que había formado personalmente, alguien que una vez lo había llamado respetuosamente maestro. Innumerables fragmentos de recuerdos del pasado inundaron su mente sin control. ¿Por qué? La voz de Tobirama Senju era terriblemente baja. En el tiempo que habían pasado juntos, creía haber llegado a comprender bastante bien a este joven meticuloso y decidido. Aunque sus métodos a menudo rozaban los límites, siempre eran intencionados y no asesinos indiscriminados. Jamás esperó que el otro confesara haber matado a su discípulo, y menos aún con tanta indiferencia. Por primera vez, sintió una extraña sensación de extrañeza hacia el hombre que tenía delante, Namikaze Yoru.
Namikaze Yoru se secó las manos y lo miró fijamente a los ojos rojos y penetrantes. No respondió directamente, sino que dijo con calma: si el segundo Hokage quiere saber el motivo, bien podría preguntarle a su otro discípulo, el actual tercer Hokage. Por mucho que diga, inevitablemente será una versión parcial y vacía. Hizo una pausa, con un tono aún impasible. Puedes irte. Yo esperaré aquí. Si, tras comprender la verdad, crees que seguir relacionándote conmigo es ayudar e instigar el mal, o si ya no deseas verme, a mí, el que mató a tu discípulo, puedo deshacer inmediatamente la reencarnación del mundo impuro, permitiendo que tu alma regrese a la tierra pura y encuentre la paz. Sus palabras eran tranquilas, pero llenas de una inmensa confianza, como si no le importara en absoluto que Tobirama Senju fuera a descubrir la verdad. Tobirama Senju observó fijamente a Namikaze Yoru, intentando discernir cualquier defecto o emoción oculta en sus ojos. Pero solo vio una serena calma, y el otro hombre no pronunció palabra. El silencio inundó el laboratorio cavernoso, roto únicamente por el goteo del grifo. Al instante siguiente, Tobirama Senju extendió la mano y sus delgados dedos presionaron suavemente la fría mesa del laboratorio, imprimiendo instantáneamente en ella un sello de la técnica oculta del dios del trueno volador. Entonces, su figura se desdibujó, como una marca de bolígrafo borrada por una goma de borrar, desapareciendo al instante sin decir palabra. Naturalmente, se dirigió al despacho del Hokage. Allí, durante su vida, había dejado más de una coordenada oculta del dios del trueno volador. Dentro del despacho del Hokage, la atmósfera era tan densa que casi se podía palpar. Hiruzen Sarutobi estaba sentado, desplomado en la gran silla del Hokage, como si hubiera envejecido 10 años de la noche a la mañana. Sobre el gran escritorio frente a él, apiladas no había documentos que esperaban aprobación, sino pruebas impactantes. Todas eran registros experimentales, listas de personal, asignaciones de recursos e incluso listas marcadas como consumibles, saqueadas a toda velocidad por los ambú de las bases y laboratorios sellados de la raíz. Entre ellos había algunos residentes de la aldea de la hoja que recordaba vagamente, incluido Yamada Kenjiro, cuyo hijo acababa de ser mencionado por Namikaze Yoru, y que había muerto en batalla. La evidencia era irrefutable. Cada página era como un hierro al rojo vivo, quemándole la conciencia con un silbido. Todo esto demostraba que las acusaciones de Namikaze Yoru, ante todos, eran absolutamente ciertas. De hecho, la situación era 100 veces peor de lo que había imaginado. Como Hokage, aunque hacía tiempo que sospechaba que la otra parte estaba llevando a cabo ciertos experimentos, optó por hacer la vista gorda por confianza en su viejo amigo. Lo que lo atormentaba aún más era que, a medida que la investigación se profundizaba, una gran cantidad de pruebas apuntaban claramente a su otro discípulo predilecto, Orochimaru, quien también era uno de los principales instigadores de estos experimentos inhumanos. Siempre había creído que, bajo su liderazgo, la aldea de la hoja, a pesar de las fuertes presiones externas, era generalmente unida, progresista y próspera internamente. Estaba inmerso en la gloria de ser un héroe shinobi y en las responsabilidades del Hokage. Jamás imaginó que, justo delante de sus narices, su camarada de mayor confianza y el discípulo en quien había depositado sus esperanzas unirían fuerzas para exponer un escándalo tan impactante, hasta el punto de erosionar gradualmente los cimientos de la aldea de la hoja. En ese preciso instante, un documento urgentemente entregado por la cuarta división del Departamento de Policía Uchiha fue colocado sobre su escritorio por los ambú. Se trataba de un informe, o mejor dicho, una declaración, dejada por Namikaze Yoru en la oficina del Departamento de Policía. La letra era pulcra y serena, el tono impasible y no contenía ninguna acusación feroz. Simplemente detallaba la codicia de Danzo por los límites del linaje y su descubrimiento accidental de la cruel verdad sobre los experimentos de la raíz, con un estilo casi como si se tratara de un registro de hechos. Hiruzen Sarutobi leyó la carta palabra por palabra, con los dedos temblando ligeramente. Podía imaginar perfectamente la lucha y el dolor que Namikaze Yoru debió sentir al descubrir esta oscuridad en soledad, al enfrentarse a las amenazas de muerte de Danzo en repetidas ocasiones y al ser oprimido por la cruel presión de la conciencia y la realidad. Incluso imaginó involuntariamente cómo este joven genio había soportado incontables noches de desesperación e ira, para finalmente verse forzado a traicionar a la aldea. Suspiro. Un largo suspiro, lleno de cansancio y arrepentimiento infinitos, resonó en la silenciosa oficina. Se frotó la frente dolorida, sintiendo una amargura y una impotencia indescriptibles. Justo entonces, una onda apenas perceptible se extendió por el techo de la oficina del Hokage. Hiruzen Sarutobi notó de inmediato que algo andaba mal, se levantó de un salto y gritó alerta. ¿Quién anda ahí?
pero se quedó paralizado, mirando la espalda familiar, frotándose los ojos con incredulidad. La figura de Tobirama Senju cayó silenciosamente desde la azotea, como un fantasma que regresa del inframundo. Maestro. La voz de Hiruzen Sarutobi tembló incontrolablemente, completamente incrédulo. Ya había experimentado demasiado shock ese día. Al oír esto, Tobirama se giró, mirando sin expresión a su discípulo, ahora ligeramente envejecido. Mono. Maestro, ¿de verdad eres tú? La visión de Hiruzen Sarutobi se nubló, pero rápidamente se dio cuenta de que algo andaba mal. Maestro, ¿eres un Edo Tensei? Su chakra estalló al instante, su ira se disparó, y apretó los dientes, diciendo: ¿Quién se atreve a jugar con mi alma? Estaba a punto de atacar cuando Tobirama lo detuvo con una sola frase. Basta de tonterías, dime qué pasó hoy, qué hizo Danzo. Esa postura firme, ese gesto familiar, esas palabras despiadadas, todo le mostró a Hiruzen Sarutobi que su maestro no estaba bajo el control de nadie. El segundo Hokage de sangre de hierro, su maestro, había regresado de verdad. Capítulo 113. Tobirama Senju ignoró por completo al sorprendido e inquisitivo Hiruzen Sarutobi. Caminó directamente hacia el gran escritorio del Hokage, el aura invisible que emanaba de él hizo que Hiruzen retrocediera instintivamente medio paso, dejándole espacio. En ese momento, era como si él fuera el verdadero amo allí, y el Hokage actual el visitante que necesitaba pedir permiso. Hiruzen abrió la boca, aparentemente queriendo preguntar algo, pero Tobirama solo lo miró con una fría visión periférica. Esa mirada era exactamente la misma que cuando corrigió los errores de ninjutsu de Hiruzen en el campo de entrenamiento décadas atrás, con una autoridad incuestionable. Hiruzen se quedó en silencio al instante, con las palabras atascadas en la garganta, y solo pudo quedarse de pie a un lado, impotente, como un estudiante que ha cometido un error. Solo pudo observar en silencio a su maestro examinar los impactantes documentos esparcidos sobre el escritorio. Los delgados dedos de Tobirama recogieron un informe, sus ojos rojos escanearon rápidamente su contenido. Frunció el ceño con cada lectura, el aura opresiva que emanaba de él casi congelaba el aire de la oficina. Cada página, que detallaba las atrocidades y los experimentos humanos de la raíz, lo golpeó como un martillo. Vio los nombres marcados como consumibles, los registros de experimentos inhumanos y los crímenes atroces cometidos por Shimura Danzo y Orochimaru. Cuando terminó de leer el último documento, un relato detallado del departamento de policía Uchiha que describía cómo Namikaze Yoru descubrió la verdad y cómo Danzo lo persiguió sin descanso, golpeó el documento contra la mesa con un crujido seco. Se giró, con la mirada fija en Hiruzen Sarutobi, y su voz profunda y gélida. Mono. Dime, ¿cómo te convertiste exactamente en Hokage? Esta reprimenda pareció transportarlo décadas atrás. Hiruzen Sarutobi tembló ligeramente. A pesar de ser el poderoso tercer Hokage, ante Tobirama parecía haber regresado al joven discípulo que debía responder con cautela. Estaba lleno de resentimiento y amargura, como haber tomado el control de la aldea de la hoja en un momento crítico, tener que equilibrar los distintos clanes ninja, lidiar con presiones externas y el engaño de Danzo que podría abusar de su confianza. Bajo la mirada omnisciente de Tobirama, no pudo pronunciar ni una sola palabra. Sabía que cualquier explicación sería inútil en esa situación. A su maestro solo le importaban los resultados. Bajó la cabeza, con la voz temblorosa, y respondió con sinceridad. Maestro, fue un descuido mío, y confié demasiado en Danzo. No logré descubrir ni detener sus acciones a tiempo. Lo he defraudado. Reconoció su negligencia como Hokage, admitiendo su indulgencia con su viejo amigo y discípulo, con un tono lleno de arrepentimiento e impotencia. Ante Tobirama Senju, abandonó toda pretensión de Hokage, volviendo a ser un estudiante obediente. Tras la intervención de Hiruzen Sarutobi, un silencio sofocante se apoderó de la oficina. Tobirama Senju simplemente lo miró con frialdad, con una mirada inusualmente penetrante. Después de un largo rato, Hiruzen Sarutobi finalmente reunió el valor para hablar, formulando la pregunta que había estado rondando en su mente durante tanto tiempo. Maestro, ¿quién lo llamó? Estas palabras fueron como echar leña al fuego. HMPH. Tobirama Senju resopló fríamente, respondiendo con irritación, con un tono claramente reprobatorio. No necesitas saber los detalles. Solo necesitas saber que he visto la mayor parte de lo que has hecho en los últimos años. Sus palabras eran una verdad a medias, ocultando intencionadamente la información clave.
No podía decir abiertamente que Namikaze Yoru lo había invocado, ni siquiera que le había enseñado con entusiasmo a perfeccionar la técnica de reencarnación del mundo impuro para invocarlo. Si esto salía a la luz, ¿dónde quedaría él, el maestro de técnicas prohibidas y segundo Hokage? Ser invocado por su propia técnica prohibida ya era bastante vergonzoso, y mucho más haber llegado a algún tipo de cooperación con el invocador. Sin embargo, estas palabras impactaron a Hiruzen Sarutobi como un rayo. Lo que has hecho, visto. Una pista que había ignorado durante mucho tiempo de repente cobró sentido. Namikaze Yoru, ese muchacho, afirmaba haber encontrado la cámara secreta y la oportunidad que Tobirama Senju dejó en la tierra de los remolinos. Todo tenía sentido. Todo encajaba. No era casualidad que hubiera encontrado la cámara secreta y el legado. Lo que Namikaze Yoru llamaba fortuna probablemente no era un objeto inanimado, sino el mismísimo segundo Hokage, que había regresado del inframundo. Es muy probable que, por casualidad, hubiera entrado en contacto con el alma o el conocimiento de su maestro en la tierra de los remolinos, o quizás incluso hubiera recibido instrucción directa de él. Si ese es el caso, si Namikaze Yato siempre había actuado bajo la atenta mirada e incluso la guía de su maestro, entonces su asesinato de Danzo y la exposición de la oscuridad de la raíz, ¿no sería eso también? Al mismo tiempo, un pensamiento aún más asombroso golpeó a Hiruzen Sarutobi como un rayo, haciendo que sus ojos se abrieran de par en par al instante, su mirada hacia Tobirama Senju llena de incredulidad. Siguiendo esta lógica, si Namikaze Yato realmente había recibido instrucción directa del segundo Hokage, aunque solo fuera un conocimiento parcial. Entonces en cierto sentido, ¿no sería Namikaze Yato, su hermano menor? Este pensamiento le produjo escalofríos, una oleada de emociones lo invadió. Si Namikaze Yato era realmente el discípulo de su maestro, entonces el significado más profundo detrás de su traición a la aldea de la hoja esa noche, y la actitud actual de su maestro, se volvían increíblemente complejos e intrigantes. Tobirama Senju observó las expresiones cambiantes en el rostro de Hiruzen Sarutobi, asumiendo que el otro ya había adivinado parte de la verdad. Hiruzen Sarutobi preguntó con cautela: ¿Eres acaso Namikaze Yoru? Tobirama Senju lo interrumpió con un resoplido frío, sin decirlo directamente ni admitirlo. Volvió la mirada al informe y las pruebas sobre la mesa y dijo con severidad: Mono, ¿has visto con claridad estos males ocultos a la luz? ¿Sabes dónde te equivocaste? Maestro, en efecto, fui demasiado confiado. Hiruzen Sarutobi se irguió, como un soldado esperando una inspección. Suspiro, no lo entiendes. Tobirama Senju lo interrumpió, mirando fijamente a su discípulo. Tu mayor problema es que no has tomado las riendas de este asunto. El Hokage no solo debe ver el lado positivo. Trasladar la oscuridad a otros es fundamentalmente erróneo. Su tono era sombrío y cortante. Para la aldea de la hoja, cualquier medio es aceptable, pero el requisito previo es tener el valor y la capacidad de asumir los riesgos. Y el único en la aldea que debería haber poseído esta cualidad eres tú. Cada palabra era como una daga. Las palabras de Tobirama Senju daban en el clavo. La caracterización que Hiruzen Sarutobi hacía de raíz como el lado oscuro de la aldea de la hoja era, en esencia, un acto irresponsable de escapismo. Este enfoque no solo debilitaba la autoridad del Hokage, sino que también alimentaba la ambición de Danzo, lo que condujo a la situación actual. Un silencio aún más profundo se apoderó de la oficina. Para Hiruzen Sarutobi, esta noche estaba destinada a ser una noche alucinante, angustiosa e inolvidable. Capítulo 114. Las palabras de Tobirama Senju, pronunciadas por un compañero de viaje, impactaron a Hiruzen Sarutobi como un trueno. Como una afilada hoja, diseccionaron con precisión la verdad que había evitado deliberadamente durante mucho tiempo. Había culpado a otros de su oscuridad, optando por ignorarla. Incluso fingió que no existía, actuando como si tuviera todo bajo control y, ¿acaso no era esto una forma de cobardía e incumplimiento del deber? Como Hokage, disfrutaba de la gloria que conllevaba el poder. Sin embargo, endosaba todo el trabajo sucio, las tareas arduas e incluso las decisiones que podrían empañar esa luz a Danzo y a Raíz. ¿Realmente lo ignoraba? La respuesta es no. Quizás en el fondo ya lo había presentido, pero no estaba dispuesto a desvelar él mismo esa farsa. Esta maniobra política aparentemente sofisticada y ahora, el precio ha llegado. Danzo se adentró cada vez más en este oscuro camino que había aprobado tácitamente, perdiendo completamente el control y cometiendo innumerables crímenes.
Namikaze Yoru, ese genio sumido en la desesperación por la oscuridad, reventó descaradamente la herida purulenta, exponiendo todo a la luz del día mediante la traición y el derramamiento de sangre. En verdad, ¿acaso no era él, el Hokage tan indulgente y despreocupado, indirectamente responsable de la muerte de Danzo? Una indescriptible sensación de culpa lo invadió como una ola gigante. Senju Tobirama, al ver el cambio de expresión en el rostro de su discípulo, supo que sus palabras habían surtido efecto. No dijo nada más, sacudiendo la cabeza con un atisbo de decepción. Había dejado claro su punto. El resto era algo que Hiruzen Sarutobi debía comprender y soportar. Como maestro, esto era todo lo que podía hacer. El camino del futuro, en última instancia, lo recorrería el propio Hokage actual. Dejó una última y contundente declaración, grabada a fuego en el corazón de Hiruzen Sarutobi. Recuerda, mono, el nombre de Hokage significa que debes cargar con todo el peso de la aldea. Tanto en la luz como en la oscuridad. Ese es el significado de Kage. Sus palabras aún resonaban en la oficina cuando Tobirama Senju desapareció como un fantasma, como si nunca hubiera estado allí. Hiruzen Sarutobi se quedó allí, atónito, con el rostro lleno de emociones complejas y una lucha interna. Justo entonces la puerta de la oficina se abrió con un crujido y las asesoras Koharu Utatane y Omura Mitokado entraron juntas. Koharu notó de inmediato que Hiruzen Sarutobi estaba solo en su escritorio, con la mirada perdida, y preguntó con cierta extrañeza. «Hiruzen, ¿qué haces aquí parado, tan aturdido? Las consecuencias de la deserción de Yoru Namikaze y la situación de Danzo». Hiruzen Sarutobi volvió en sí, mirando instintivamente hacia el asiento principal donde había estado su maestro. Ahora estaba vacío, salvo por los documentos e informes que Tobirama Senju había estudiado con detenimiento. Respiró hondo, reprimiendo con esfuerzo sus turbulentas emociones, y su rostro recuperó la compostura propia de un Hokage. «No es nada», interrumpió con la voz ligeramente ronca. «Respecto a Danzo y Orochimaru, he tomado una decisión. Me estoy preparando para convocar a los altos mandos y a todos los Jonin de élite. Anunciaré los resultados del manejo de este incidente, así como la caracterización final de la deserción de Namikaze Yoru». «¿No necesitamos discutirlo?», preguntó Koharu Utatane con cierta duda. Su viejo amigo parecía haber cambiado un poco. En el pasado, siempre los consultaba en esta situación. «No es necesario», dijo Hiruzen Sarutobi con calma. Sin embargo, en su interior, tomó una decisión silenciosa. Había algunas responsabilidades que había eludido durante demasiado tiempo. Era hora de que él, el Hokage, las asumiera personalmente. Mientras tanto, en una cueva oculta fuera de la aldea, una onda apenas perceptible apareció en el espacio, y la figura de Tobirama Senju emergió silenciosamente, aterrizando precisamente en el lugar donde previamente había inscrito el sello de la técnica del dios del trueno volador. Caminó en silencio hacia la mesa de experimentación, observando las células de Hashirama que aún esperaban el siguiente experimento en los contenedores especiales, con los ojos rojos agitados por los pensamientos. Porque podía decirle a Hiruzen Sarutobi con tanta naturalidad, incluso con un matiz de reproche, que el Hokage es quien debe cargar con todo. Porque él mismo era el practicante más acérrimo de esta creencia. Habiendo desarrollado la técnica prohibida reencarnación del mundo impuro, e incluso el sistema táctico completo técnica de etiquetas explosivas mutuas basado en ella, ¿cómo no iban a mancharse las manos con la sangre de inocentes? Nunca fue tan ingenuo como para creer que simplemente ser recto y honorable podría protegerla a la aldea de la hoja que dejó su hermano. En los caóticos años del período de los estados combatientes y los primeros días de la aldea ninja, para la supervivencia de su clan, planeó y ejecutó personalmente demasiadas acciones que no podían salir a la luz. Eliminar amenazas internas, asesinar figuras clave de las fuerzas opositoras y realizar investigaciones que rozaban los límites de la ética. Soportó todos estos males necesarios en solitario, sin delegarlos jamás en otros ni buscar excusas. A diferencia de su hermano mayor, Hashirama Senju, quien poseía un poder absoluto, capaz de arrasar con todo obstáculo y que convertía a sus enemigos en amigos con su carisma, Tobirama Senju estaba más acostumbrado a usar la sabiduría, la estrategia y, cuando era necesario, una decisión implacable. En cierto modo, su disposición a usar cualquier medio para lograr sus objetivos, y su capacidad y valentía para llevarlos hasta el final, lo hacían más temible para sus enemigos que Hashirama Senju. Fue precisamente por esta razón que, en el fondo, no rechazó ser traído de vuelta al mundo mortal por Yoru Namikaze mediante la reencarnación del mundo impuro.
La agudeza de este joven para utilizar e incluso quebrantar las reglas, y la determinación y crueldad ocultas bajo su aparente calma, eran notablemente similares a las suyas en algunos aspectos. Incluso tuvo la fugaz ilusión de que la otra persona solo necesitaba utilizar el conocimiento que poseía. Quizás buscaba a alguien afín que pudiera comprender sus acciones y ofrecerle orientación. ¿Cómo estás?, preguntó una voz tranquila a sus espaldas, interrumpiendo los pensamientos de Tobirama Senju. Tobirama se giró, mirando al sereno Namikaze Yoru, y en lugar de responder, preguntó: ¿Ya sabías que, tras conocer la verdad, no elegiría regresar a la tierra pura? Solo hice lo que creí correcto, respondió Namikaze Yoru, poniéndose de pie con calma y sacudiéndose el polvo inexistente de la ropa. Los ojos rojos de Tobirama Senju se entrecerraron ligeramente mientras escudriñaba a Namikaze Yoru. El camino que has elegido es muy audaz. Quizás tengas que cargar con la oscuridad, destinado a la soledad. Tal vez la voz de Namikaze Yoru se mantuvo firme. La aldea de la hoja es buena, pero sin esta prueba, se habría corrompido desde dentro tarde o temprano. Al oír esto, Tobirama Senju se giró y regresó a su mesa de trabajo, continuando el experimento que había interrumpido, demostrando su determinación con sus acciones. Al ver esto, un brillo de complicidad apareció en los ojos de Namikaze Yoru. Parecía que este astuto segundo Hokage había sido persuadido con éxito por sus palabras. Dejando a Tobirama Senju para que continuara con sus experimentos, regresó al mundo exterior. Respirando el aire fresco, después de la carnicería de esa noche, sintió una sensación de libertad ilimitada. Mientras reflexionaba sobre esto, sintió un chakra familiar que se acercaba rápidamente. Capítulo 115. Namikaze Yoru sintió el chakra familiar que se acercaba rápidamente, frunciendo ligeramente el ceño. Esto era algo extraño. No entendía cómo la otra parte había localizado esta área con tanta precisión. Pero no podía permitir que continuara más adentro, de lo contrario la existencia del laboratorio de la cueva quedaría expuesta. En un instante, se movió, corriendo activamente hacia la dirección de la fuente del chakra. En lugar de esperar pasivamente, era mejor interceptarlo activamente. La luz de la luna se filtraba a través del denso follaje, proyectando sombras moteadas en el bosque. Los dos caminaron uno hacia el otro, y pronto, bajo un árbol gigante que requería varias personas para rodearlo, sus figuras se cruzaron y se detuvieron abruptamente. Namikaze Yoru no se ocultó, saliendo directamente de las sombras. Su mirada se posó en el recién llegado, en efecto, Uchiha Orizuki. Ante ella había un gato ninja negro como el azabache, olfateando constantemente, como si estuviera siguiendo algún rastro. Al verlo aparecer, los brillantes ojos de Uchiha Orizuki se iluminaron al instante, desbordándose de emoción. Casi sin pensarlo, se abalanzó sobre ella. Namikaze Yoru permaneció impasible. Justo cuando se acercaba, levantó la mano, un dedo rozando con precisión su suave frente, deteniendo su avance a la perfección. «Detente». Su voz recuperó su habitual tono tranquilo y sereno. «¿Cómo encontraste este lugar? ¿Qué quieres de mí?» Uchiha Orizuki, detenida bruscamente por el dedo, se frotó la frente ligeramente enrojecida con un toque de vergüenza. Levantó la vista, sus ojos brillando con una mezcla de admiración, comprensión y determinación, su tono urgente. «Líder de escuadrón Namikaze. Yo, lo entiendo». Namikaze Yoru arqueó una ceja, algo desconcertado, y solo pudo esperar a que continuara. «Entiendo tu dolor, entiendo las dificultades que tuviste que soportar para traicionar a la aldea». Su voz era inusualmente firme. «Danzo y la oscuridad de esos altos funcionarios te obligaron a llegar hasta aquí. No eres un traidor, eres un verdadero héroe. Así que...». Respiró hondo, como si usara todas sus fuerzas para declarar: «Por favor, déjame seguirte. Estoy dispuesta a desertar contigo, y sea lo que sea que nos depare el futuro, estoy dispuesta a compartirlo contigo. Namikaze Yoru». Al ver su expresión de te entiendo emocionada, se quedó sin palabras por un momento. Pensó para sí mismo: ¿qué está pasando aquí? Su guión cuidadosamente elaborado había terminado de alguna manera con el público no solo creyéndolo, sino también añadiendo su propio toque dramático, incluso involucrándose en el papel. Al ver que Uchiha Orizuki estaba a punto de continuar su elocuente expresión de comprensión y apoyo, Namikaze Yoru tuvo que levantar la mano de nuevo, haciendo un leve gesto para interrumpirla. «Cálmate, Orizuki». Su voz tenía una fuerza innegable, silenciando al instante a la emocionada chica, aunque sus ojos Sharingan permanecieron fijos en él. «Primero, respóndeme, ¿cómo encontraste este lugar?» Su mirada recorrió al gato ninja que seguía olfateando sin cesar.
¿Con este pequeño? Ese sí. Uchiha Orizuki asintió apresuradamente, calmando un poco su respiración. Este es Blacklu, el gato ninja con el que tengo un contrato. Su capacidad de rastreo no es menor que la de un perro ninja. Yo guardé en secreto una prenda de ropa que dejaste en la comisaría. Mientras pronunciaba la última frase, su voz se fue apagando, casi ahogándose en su garganta. Namikaze Yoru lo entendió. Así que así era. Fue un descuido suyo. Siempre había usado la técnica del dios del trueno volador para moverse hasta aquí, pero hoy, para darle tiempo a la aldea de la hoja a recabar información y reaccionar, se marchó a pie, revelando así su paradero. La miró con un tono tranquilo pero distante. En segundo lugar, no necesito que nadie me siga, y mucho menos tu supuesta responsabilidad compartida. Vuelve a la aldea de la hoja. Este no es lugar para ti. ¿Por qué? Replicó Uchiha Orizuki con urgencia, con los ojos llenos de terquedad. Sé que debes tener tu propio plan. No le temo al peligro. Puedo ayudarte. ¿Yo? ¿Ayudarme? Namikaze Yoru la interrumpió, diciendo con un desdén. Incluso maté a Danzo. ¿En qué puedes ayudarme? Sus palabras fueron despiadadas, como un balde de agua fría sobre la cabeza de Uchiha Orizuki. Uchiha Orizuki apretó los puños, y su Sharingan emergió involuntariamente. El Sharingan de 3 Tomoe giró lentamente y se conectó, transformándose en un patrón complejo que jamás había visto. Siento este poder extraordinario, ni siquiera se lo he contado a mi padre. Tengo el poder de ayudarte. Exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre. Namikaze Yoru miró fijamente el Mangekyo Sharingan frente a él, que era completamente diferente de sus recuerdos de su vida pasada, con el corazón latiéndole con fuerza por la sorpresa. No podía entender a esos lunáticos Uchiha. Otros se esforzaban al máximo para alcanzar la fuerza, pero estos lunáticos simplemente evolucionaron por capricho. ¿Cuándo se despertaron tus ojos? Esta noche. Namikaze Yoru pronunció lentamente otro signo de interrogación. Así que fui yo quien los provocó. Uchiha Orizuki sostuvo su mirada escrutadora, respiró hondo y trató de mantener la voz firme. Cuando ejecutaste a Danzo, me sentí conmovida, pero no desperté. No fue hasta más tarde, en la oficina de la 4ª división, que encontré la carta escrita por ti mismo que dejaste. Una mirada de recuerdo, teñida de dolor, brilló en sus ojos. Leyendo cada palabra, imaginando que soportabas todo esto solo, luchando en la oscuridad, llevado al límite, el dolor y la ira eran indescriptibles. Y entonces mis ojos se volvieron así. Señaló sus extrañas pupilas recién despertadas. No he tenido tiempo de descifrar sus habilidades específicas, pero puedo sentir el inmenso poder que contienen. Eres el primero en saber de su existencia. Su mirada ardiente volvió a Namikaze Yoru, llena de determinación inquebrantable y súplica. Ahora, poseo estos ojos. Líder de escuadrón, por favor, dígame, ¿he cumplido con sus requisitos? ¿Soy digna de estar a su lado y compartir sus cargas? Sus palabras resonaron en el bosque silencioso, el Mangekyo Sharingan recién despertado brillando con un brillo misterioso y poderoso bajo la luz de la luna, esperando en silencio el juicio. Namikaze Yoru contempló el Mangekyo Sharingan inesperadamente despertado, su mente acelerada con cálculos. El potencial de Uchiha Orizuki, quien despertó el Mangekyo Sharingan a una edad temprana, es innegable, y los diversos poderes del Mangekyo son suficientes para cambiar el curso de una batalla. Especialmente considerando que el catalizador del despertar de Orizuki fue él mismo, es innegable que, dado el carácter inherente de los Uchiha, esto ha creado un vínculo profundo. El Mangekyo Sharingan, dijo lentamente, su voz sin revelar alegría ni ira, es, en efecto, un poder extraordinario. Los ojos de Orizuki brillaron intensamente al instante. Sin embargo, el tono de Namikaze Yoru cambió, su mirada penetrante, el poder no lo representa todo, ni significa que estés preparado para afrontar el camino que estoy a punto de tomar. Es una oscuridad mucho más profunda que la raíz de Danzo. Dio un paso adelante, acercándose a la chica, una presión invisible descendiendo sobre ella. Dime, Orizuki, ¿estás dispuesta a abandonar tu identidad Uchiha, todo en la aldea de la hoja, y tal vez incluso convertirte en enemiga de todo el mundo ninja? ¿Es tu supuesta compartir la carga un impulso precipitado o una decisión bien meditada? Escúchalo, en Lector de novelas y fanfics. Capítulo 116. Namikaze Yoru no apagaron la ardiente determinación de Uchiha Orizuki. Al contrario, la avivaron aún más. Alzó la cabeza, su recién formado Mangekyo Sharingan mirando fijamente a Namikaze Yoru sin vacilar. Estoy lista. Su voz era resuelta.
¿Identidad Uchiha? ¿Lazos con la aldea de la hoja? Puedo dejar todo eso de lado. ¿Y qué si soy una enemiga del mundo ninja? Ya que has elegido este camino, sea cual sea, te seguiré. Su respuesta fue tan rápida que casi parecía instintiva, como si la hubiera preparado con mucha antelación. Esa determinación casi obsesiva conmovió ligeramente a Namikaze Yoru. Podía sentir claramente la resolución en sus palabras. Namikaze Yoru la observó en silencio por un momento, la presión opresiva a su alrededor se disipó gradualmente. Muy bien. Pronunció dos palabras con calma, sin elogios ni aliento, más bien como una confirmación de un hecho predeterminado. Recuerda tu elección de hoy. No dijo nada más sobre reclutarla o ponerla a prueba. Dado que había demostrado tal valor y determinación, naturalmente no rechazaría un poder ofrecido voluntariamente. Tener una asistente con el Mangekyo Sharingan sin duda facilitaría muchas cosas. No dijo nada más sobre reclutarla o ponerla a prueba. Dado que había demostrado tal valor y determinación, naturalmente no rechazaría un poder ofrecido voluntariamente. Tener una asistente con el Mangekyo Sharingan sin duda facilitaría muchas cosas. Intenta sentir la capacidad de tus ojos. Namikaze Yoru señaló sus extrañas pupilas nuevas. El Mangekyo Sharingan, también conocido como el ojo del reflejo mental, sus habilidades suelen estar estrechamente relacionadas con tus deseos u obsesiones más profundos. Al oír esto, Uchiha Orizuki se recompuso de inmediato, cerró suavemente los ojos, sus largas pestañas temblaron ligeramente, sintiendo con atención el poder recién descubierto que se ocultaba en ellos. Tras un instante, abrió los ojos de repente, con un destello de comprensión que pronto se transformó en una leve decepción. Líder de escuadrón, mis habilidades parecen ser de apoyo. Su tono era algo abatido. Las llamo Vaisravana. Mi ojo izquierdo puede dar y mi ojo derecho puede extraer. Ella explicó con detalle. Mi ojo izquierdo puede transferir o conferir temporalmente a un objetivo específico mi propio chakra, resistencia e incluso una porción de mi fuerza vital o poder ocular. Mi ojo derecho, solo puede extraer objetos no reclamados, o solo cuando el objetivo no ofrece resistencia. Esta habilidad reflejaba perfectamente su estado mental al despertar. Ese intenso deseo de seguir y su inquebrantable determinación de darlo todo por Namikaze Yoru. ¿Tipo de apoyo? Repitió Uchiha Orizuki en voz baja, incapaz de ocultar su decepción, esta habilidad no parece muy fuerte. Originalmente había anticipado un poder más destructivo, uno que pudiera convertirse directamente en un arma en manos de Namikaze Yoru. Sin embargo, Namikaze Yoru se interesó repentinamente al escuchar esto. ¿No es fuerte? Su voz era tranquila, pero poseía una perspicacia penetrante, puede que estés subestimando esta habilidad. Dio un paso adelante. Ahora, usa tu ojo derecho para intentar absorber mi chakra. Uchiha Orizuki se sorprendió, luego asintió sin dudar. Sí. El patrón caleidoscópico en su ojo derecho giró ligeramente, y una extraña fuerza de succión envolvió inmediatamente a Namikaze Yoru. Namikaze Yoru sintió claramente cómo su chakra se drenaba lentamente, fluyendo directamente hacia Uchiha Orizuki. La succión no era fuerte. Podía bloquearla fácilmente con su poderoso control de chakra. ¿Cómo va el consumo de energía ocular? Preguntó con calma. Muy pequeño, casi insignificante, respondió Orizuki con sinceridad. Un brillo apareció en los ojos de Namikaze Yoru. Sigue así. Quiero probar sus límites. Tan pronto como terminó de hablar, movilizó bruscamente su chakra, intentando detener por la fuerza el flujo de energía. Uf. Gimió Uchiha Orizuki, cubriéndose instintivamente el ojo derecho. Un dolor agudo la atravesó, como si agujas le pincharan los nervios. Pero apretó los dientes, manteniendo obstinadamente la técnica ocular, al ver que Namikaze Yoru no mostraba señales de detenerse. Namikaze Yoru observó atentamente su reacción. Cuando él se resistió, Orizuki claramente soportó la carga correspondiente, lo que indicaba que esta habilidad no era invencible y tenía limitaciones y riesgos evidentes. Alto. Ante su orden, Orizuki detuvo su técnica ocular con un suspiro de alivio. El dolor punzante en su ojo derecho le hizo aparecer finas gotas de sudor en la frente. Una habilidad muy interesante, comentó Namikaze Yoru con brevedad. Aunque la veas como una habilidad de apoyo, su verdadero valor supera con creces tu imaginación. Reflexionó un momento y luego continuó su análisis. En batallas por equipos, tu ojo izquierdo puede brindar apoyo oportuno a tus compañeros, cambiando el rumbo de la batalla. ¿Y tu ojo derecho? Su mirada se profundizó, en ciertas situaciones, podría producir efectos inesperados.
Namikaze Yoru ideó en silencio un plan táctico para ella. Dado que decía que mientras el oponente no se resistiera, todo estaría bien, no significaba eso que sería lo mismo si no pudieran resistirse. Si él tuviera esta técnica ocular, probablemente podría crear todo tipo de usos asombrosos para ella. Pero entonces su tono cambió, volviéndose serio. Recuerda, no abuses de este poder. Aunque ahora no sientas que el poder de tus ojos se está agotando, a menos que sea el Mangekyou Sharingan eterno, el uso excesivo eventualmente te llevará a la ceguera. ¿Mangekyou Sharingan eterno? Orizuki asintió con cierta duda, recordando firmemente su advertencia. ¿Y bien? Preguntó con seriedad, ¿cuál es nuestro próximo destino? Namikaze le bajó la cabeza con sus 5 dedos, girándola suavemente hacia la aldea de la hoja. La aldea de la hoja. Interrogación de cierre. Uchiha Orizuki, que se había sonrojado ligeramente ante las acciones de Namikaze, parecía desconcertada. Después de toda esta charla, ¿todavía intentas enviarme lejos? Al ver su confusión, Namikaze explicó pacientemente. Enviarte de vuelta a la aldea no es por desdén. Al contrario, necesito tener a mi gente allí para que me apoye. Su mirada era profunda, sus ojos parecían brillar. Tengo un plan B. No es imposible que regrese a la aldea de la hoja. La aldea de la hoja tiene los mejores recursos del mundo ninja. No pretendo ser un ninja errante para siempre. Esta respuesta iluminó los ojos de Orizuki. Originalmente había pensado que la deserción significaba una ruptura total, pero no esperaba que Namikaze ya hubiera planeado un regreso triunfal. Lo entiendo. Asintió solemnemente. Te esperaré en la aldea. El Mangekyou Sharingan de la chica brilló con una determinación inquebrantable, mientras su mente repetía su declaración de una de los míos. En ese momento, ya no era la seguidora impulsiva, sino un peón cuidadosamente colocado por Namikaze Yoru en la aldea de la hoja. Namikaze Yoru la vio desaparecer en el bosque, con una leve sonrisa en los labios. Con la ayuda de esos calidoscopios, su plan se desarrollaría con mucha más fluidez. Capítulo 117. Dentro del despacho del Hokage, la atmósfera era densa y opresiva. Todos los altos funcionarios de la aldea de la hoja y los Jonin de élite que habían recibido la citación de emergencia estaban presentes, llenando el despacho de On hasta el tope. Todas las miradas estaban fijas en el tercer Hokage, sentado tras el escritorio, quien parecía haber envejecido considerablemente de la noche a la mañana, pero aún irradiaba un aura profunda e imponente. Hiruzen saltó y recorrió la sala con la mirada, observando las diversas expresiones en los rostros de los presentes, deteniéndose finalmente por un instante en el impasible Orochimaru. Respiró hondo, con voz firme y poderosa, transmitiendo una determinación sin precedentes que resonó con claridad en toda la sala. Con respecto a Shimura Danzo y el laboratorio raíz que dirigía, los resultados de la investigación son concluyentes. Sus acciones violaron la ética humana y pisotearon las normas de la aldea. La evidencia es abrumadora e irrefutable. Hizo una pausa, su tono se volvió más enérgico. El veredicto final queda emitido. Aunque Shimura Danzo ha sido ejecutado, sus crímenes no pueden ser absueltos. Con efecto inmediato, se le retiran todos sus honores, títulos y cargos. La organización raíz queda disuelta de inmediato, y todo el personal, archivos y recursos quedarán bajo el control de los Anbu. Se prohíbe a Shimura Danzo ser consagrado en la piedra memorial de la aldea de la hoja. Sus asuntos después de su muerte serán manejados por el clan Shimura, y sus archivos serán sellados como advertencia. Estas órdenes fueron como bombas, creando una enorme conmoción en los corazones de todos. Los dos consejeros, Utatane Koharu y Mitokado Omura, estaban aún más horrorizados, queriendo decir algo, pero Hiruzen Sarutobi los ignoró por completo. Despojado de títulos, raíz disuelta, prohibido ser consagrado en la piedra memorial. Esta era casi la negación más severa a un miembro de alto rango que había dedicado su vida a la aldea de la hoja. Todos comprendieron que la otrora todopoderosa raíz se había convertido, a partir de ese momento, en historia. La mirada de Hiruzen Sarutobi recorrió de nuevo a Orochimaru, y continuó. Todo el personal involucrado en este incidente, ya sea que lo supiera o no, será castigado con una reducción salarial de 3 años y la cancelación de todos sus privilegios especiales durante 3 años. Estos registros se archivarán en sus expedientes personales. Estas palabras parecían ir dirigidas a todos los miembros de raíz, pero todos los presentes sabían que se trataba de una advertencia para aquellos que habían hecho tratos secretos con Danzo. No mencionar nombres públicamente era la máxima medida que Hiruzen Sarutobi podía tomar para mantener la estabilidad de la aldea.
Finalmente, su voz adquirió un tono complejo y enigmático al mencionar el nombre que despertó sentimientos encontrados en todos. En cuanto al ex capitán de la cuarta división del departamento de policía Uchiha, Namikaze Yoru. La oficina estaba tan silenciosa que se podía oír caer un alfiler. Mató a más de una docena de ninjas de la raíz, asesinó abiertamente al ex alto funcionario de la aldea de la hoja, Danzo Shimura, a la vista de todos, y anunció su deserción. Sus acciones son atroces y han causado un impacto significativo. La voz de Hiruzen Sarutobi recuperó la frialdad y la determinación de un Hokage. Se ha decidido que Namikaze Yoru es clasificado oficialmente como un ninja renegado de rango S. Rango S. Este término heló la sangre de muchos Jonin presentes. Este era el rango más alto que la aldea de la hoja había otorgado a un ninja renegado en los últimos años, lo que significaba un peligro extremo y la voluntad de eliminarlo a cualquier precio. Aquel otrora brillante joven había sido completamente relegado al bando opuesto de la aldea. Namikaze Yoru, la persona directamente involucrada, aún no había recibido ninguna noticia. Durante las últimas 2 semanas, había atravesado el vasto territorio del País del Fuego y entrado en el infinito mar de arena del País del Viento. El viento abrasador, que arrastraba arena y grava, azotaba su rostro, provocándole una sensación seca y punzante. Hasta donde alcanzaba la vista, solo quedaba un amarillo monótono, con interminables dunas de arena que se extendían hasta el horizonte. El polvo que flotaba en el aire contrastaba fuertemente con la exuberante vegetación de la aldea de la hoja. Namikaze Yoru, envuelto en una gran capa de color amarillo tierra, cuya capucha le cubría casi todo el rostro, con la boca y la nariz bien envueltas en una bufanda, se encontraba sobre una enorme duna de arena, contemplando el contorno lejano y borroso de un pueblo distorsionado por el calor. La escena de su despedida con Uchiha Orizuki aún permanecía vívida en su mente. Esa noche, le había entregado un kunai especialmente forjado con la técnica del dios del trueno volador, observando cómo su figura desaparecía por completo en dirección a su regreso a la aldea de la hoja, antes de darse la vuelta. De vuelta en el laboratorio de la cueva, Senju Tobirama seguía inmerso en su investigación sobre las células de Hashirama, ajeno al paso del tiempo. Namikaze Yoru no interrumpió su concentración, simplemente le informó que debía salir a recolectar algunas muestras especiales, sin fecha de regreso fija. Para este maestro de técnicas prohibidas, una vez inmerso en la investigación, 10 días o medio mes eran apenas un abrir y cerrar de ojos. Namikaze Yoru solo necesitaba regresar periódicamente para verificar el progreso de los experimentos. Y el objetivo de este viaje al desierto era excepcionalmente claro. Shukaku, la bestia de una cola, es considerada por muchos la más débil de las 9 bestias con cola. Su vasto pero relativamente débil chakra significaba que, a ojos de Namikaze Yoru, no representaba una amenaza digna de seria consideración. Lo que realmente le interesaba era el tercer Kazekage, aclamado como el Kazekage más fuerte de la historia. Hasta donde sabía, este Kazekage poseía un límite de linaje que le permitía manipular arena y hierro magnéticos, un poder que le había granjeado una formidable reputación en todo el mundo ninja. Sin embargo, recuerdos fragmentados de su vida pasada sugerían que el final del Kazekage más fuerte había sido algo decepcionante. ¿Era solo una figura decorativa o realmente poseía esa habilidad? Namikaze Yoru necesitaba comprobarlo él mismo. Si podía usarlo como muestra para una investigación exhaustiva, ya fuera para empeñarlo o para extraer los secretos de su límite de linaje, su valor superaría con creces el de un simple tanuki irritable. Lo que más le atraía era que la liberación magnética era un raro límite de linaje volador en el mundo ninja. Con la liberación magnética como complemento, su movilidad mejoraría enormemente. ¿El Kazekage más fuerte?, murmuró Namikaze Yoru, con una mueca de desdén en los labios bajo su bufanda. Espero que no me decepciones. Se desvaneció en la arena como un fantasma, dirigiéndose a toda velocidad hacia el pueblo de la Tierra del Viento, dejando solo un rastro de huellas superficiales que la arena enterró al instante. Al entrar en el pueblo desértico, Namikaze Yoru finalmente vislumbró un raro destello de verde. Sin embargo, como forastero, destacaba notablemente. Los residentes de las calles detuvieron lo que estaban haciendo, siguiendo con recelo a aquel extraño. Namikaze Yoru podía sentir la desconfianza y la curiosidad en sus miradas. En la Tierra del Viento, la más pobre de las 5 grandes naciones, pocos forasteros se aventuraban en un pueblo tan remoto, salvo las caravanas de comerciantes esenciales. Efectivamente, no había avanzado mucho cuando 2 cabezas de ninjas de la arena le bloquearon el paso. El ninja líder puso la mano en su bolsa de herramientas ninja, con tono cortante. Alto.
¿Quién eres? ¿Qué te trae a la tierra de la arena? Namikaze Yoru se detuvo, su mirada recorrió con calma al hombre bajo la capucha. Lo había previsto y había preparado su explicación. Un ninja errante, su voz se oía amortiguada por la bufanda, se metió en problemas en otro lugar y está aquí para pasar desapercibido. Esta respuesta tranquilizó un poco a los dos ninjas de la arena. En el mundo ninja, no era raro que los ninjas renegados huyeran a otros países en busca de seguridad, sobre todo en un lugar poco poblado como la Tierra del Viento, un escondite perfecto. El líder de los ninjas de la arena lo observó detenidamente y le advirtió: recuerda, compórtate bien en la Tierra del Viento. No causes problemas. Y no terminó la frase, pero la amenaza era inequívoca. Capítulo 118. La sincera confesión de Namikaze Yoru de ser un ninja errante alivió un poco la tensión entre los dos ninjas de la arena, pero su vigilancia no se disipó por completo. En el mundo ninja, los ninjas renegados eran comunes, pero siempre se seguían los procedimientos adecuados. Ya que te quedas aquí, necesitas registrarte. El líder de los ninjas de la arena sacó un pergamino y una pluma de su bolsa de herramientas ninja, con un tono aún cortante. Quítate la máscara. Necesitamos registrar tus rasgos faciales. Namikaze Yoru no dudó, se desató la bufanda y se quitó la capucha, revelando un rostro común. Este rostro era completamente común, del tipo que se mezclaría con la multitud y desaparecería. Su piel era áspera y opaca por los vientos del desierto, y sus ojos parecían deliberadamente cansados y ligeramente cautelosos, encajando perfectamente con la imagen de un ninja errante. Esta no era una simple técnica de transformación. El tipo de técnica con fluctuaciones de chakra evidente sería como un faro en la oscuridad para un ninja sensorial. Estaba usando la técnica de cambio de rostro modificada de Tobirama Senju. Tras recibir el requisito principal de Namikaze Yoru de que el disfraz debe evitar la detección convencional, este maestro de técnicas prohibidas perfeccionó la técnica en tan solo un día, combinando la transformación de la naturaleza del chakra con algunas habilidades de control de la actividad física. A diferencia del método original de Orochimaru de robar directamente el rostro de otro, esta técnica manipula y altera directamente los huesos y músculos para crear un rostro completamente nuevo, produciendo casi ninguna fluctuación adicional de chakra y haciendo que sea extremadamente difícil de detectar. Namikaze Yoru no tenía duda de que su verdadera apariencia ya se había extendido por las principales aldeas ninja junto con el cartel de búsqueda emitido por la aldea de la hoja. Esta máscara cuidadosamente preparada era su único medio para atreverse a caminar bajo la luz del sol. El ninja de la arena examinó cuidadosamente su rostro y lo comparó con la información de otros ninjas errantes registrada en el pergamino. De hecho, no había ninguna coincidencia. Rápidamente dibujó una imagen simplificada de la apariencia actual de Namikaze Yoru en el pergamino y escribió: afirma ser un ninja errante, sin crímenes confirmados aún, debe ser observado. De acuerdo. El ninja de arena guardó el pergamino y advirtió de nuevo: recuerda, no causes problemas. La única posada del pueblo está al final de la calle. No es barata, pero es el único lugar que permite que los forasteros se queden a pasar la noche. Namikaze Yoru asintió, se subió la capucha, se ató la bufanda, se envolvió bien y caminó en la dirección que el ninja de arena le había indicado. Al llegar a la supuesta posada, resultó ser nada más que una choza reforzada de 2 pisos, hecha de adobe y piedra. Un letrero de madera algo descolorido colgaba sobre la puerta, presumiblemente el letrero de la posada. Al abrir la puerta, un hedor a polvo y descomposición lo invadió. El vestíbulo del primer piso era estrecho y con poca luz, con solo un hombre de mediana edad, perezoso, apoyado en el mostrador. Al ver entrar a alguien, se levantó a regañadientes y preguntó: ¿una habitación? Sí. ¿Cuánto cuesta? 5.000 ryo por noche, dijo el hombre con tono indiferente. 5.000 ryo. Namikaze Yoru frunció el ceño casi imperceptiblemente. Ese precio se consideraba caro incluso en la aldea de la hoja, y en este pueblo empobrecido, era prácticamente un robo a los turistas. Por suerte, había traído consigo todos sus ahorros antes de partir, convirtiéndose así en un ninja errante con algunos ahorros, por lo que no le importó el gasto. Pero aún tenía que regatear el precio, así que preguntó con timidez: vaya, qué caro. ¿Hay algún descuento por quedarme unos días más? No, respondió el hombre secamente, lo tomas o lo dejas. Namikaze se quedó atónito ante la actitud arrogante del hombre. Tras un momento de silencio, finalmente sacó algo de dinero y lo dejó caer sobre el mostrador. Una noche.
El hombre contó lentamente la cantidad, sacó una llave de un cajón y se la entregó a Namikaze, añadiendo: sube, gira a la izquierda, primera habitación. Arriba, solo había 2 habitaciones. Siguiendo las indicaciones del hombre, abrió la de la izquierda. La habitación era mejor de lo que había imaginado. Aunque sencilla, estaba lo suficientemente limpia. Una cama dura, una mesa de madera, una silla, eso era todo. Para Namikaze, que había estado caminando entre tormentas de arena durante más de medio mes, esto era suficiente. Entró con entusiasmo en el pequeño cubículo, donde había una ducha sencilla. Abrió el grifo y el agua fría lo envolvió, eliminando la arena y el cansancio. Tras enjuagarse bien, sintió como si se hubiera quitado medio kilo de arena, dejándolo mucho más renovado. Después de una refrescante ducha caliente, Namikaze Yoru se tumbó en la dura cama. Manteniendo el nivel de alerta necesario, el cansancio acumulado durante los días lo sumió rápidamente en un sueño profundo. Durante los siguientes días, Namikaze Yoru no tuvo prisa por marcharse. Como un auténtico ninja errante, paseó tranquilamente por la ciudad, familiarizándose con cada rincón. También visitó la única taberna del pueblo, escuchando a los lugareños y a las caravanas que pasaban ocasionalmente hablar sobre leyendas del desierto, las dificultades de sus misiones y rumores dispersos sobre los recientes disturbios en la aldea oculta de la arena. Cabe destacar que la Tierra del Viento no carecía por completo de encanto. Sus tabernas ofrecían bebidas únicas. Quizás debido a la extrema diferencia de temperatura en el clima desértico, solían beber una bebida parecida al vino. Su sabor dulce llamó la atención de Namikaze Yoru, quien inmediatamente compró varios barriles para disfrutarlos lentamente. Sus acciones parecían sin rumbo, pero sus ojos, ocultos bajo su capucha, observaban constantemente todo. La distribución del pueblo, el movimiento de la gente, los patrones de las patrullas de los ninjas de la arena. Toda esta información fue memorizada en silencio. Unos días después, Namikaze Yoru sintió que ya era hora. Este pueblo no estaba lejos de la aldea oculta de la arena, un viaje de 2 o 3 días en circunstancias normales, lo que lo convertía en un punto de partida ideal. Una mañana, antes del amanecer, empacó sus pertenencias, se instaló y volvió a adentrarse en el vasto mar de arena. Esta vez, su destino era claro: la aldea oculta de la arena, ubicada en el centro de la Tierra del Viento. Siguiendo la ruta que había planeado en su mente, mantuvo un paso firme. El amanecer en el desierto era magnífico, pero la temperatura subía rápidamente. Secándose el sudor inexistente de la frente, Namikaze Yoru se detuvo de repente tras cruzar una enorme duna de arena. No se giró, sino que se quedó allí en silencio, con los brazos cruzados, como si admirara las lejanas dunas ondulantes, o tal vez esperara algo. Tras un instante de silencio, varias figuras aparecieron como fantasmas desde diferentes direcciones. Lo rodearon desde la cima de la duna, el lado de Sotavento e incluso detrás del camino que acababa de recorrer. Todos llevaban cintas para la cabeza de la aldea oculta de la arena, sus ojos penetrantes, sus movimientos silenciosos. Claramente ninjas de élite experimentados. Namikaze Yoru no se inmutó. Ya había percibido sus fluctuaciones de chakra. Al ver que el ninja de la arena había completado el cerco, habló sin prisa. Esto es realmente algo. ¿Podrías decirme qué está pasando? No creo haber ofendido a la aldea oculta de la arena, ¿verdad? Capítulo 119. Namikaze Yoru estaba rodeado por varios ninjas de la aldea de la arena en forma de abanico bajo una duna de arena. El calor ascendente brillaba hacia abajo, haciendo que el aire se distorsionara ligeramente. Se encogió de hombros con impotencia, su tono tranquilo. Oye, ignorar a los demás es un poco grosero. Los ninjas de la aldea de la arena permanecieron en silencio, solo se podía oír el crujido de la arena en el viento. Uno de los ninjas en el borde más externo del cerco formó sutilmente un sello de mano bajo su túnica, lo que Namikaze Yoru notó de inmediato. Parece que no hay manera de que podamos tener una conversación adecuada. Namikaze Yoru suspiró suavemente, luego de repente abrió mucho los ojos. En sus pupilas carmesí, los 3 tomoe giraron lentamente, una tenue luz carmesí fluyendo dentro de ellos. ¿Qué? Sharingan. Exclamó el ninja líder de la aldea de la arena, su voz temblando de incredulidad. Pero la flecha ya había sido lanzada. Apretó los dientes y gritó: ¡ataquen! Sin embargo, al segundo siguiente, todos los ninjas de la aldea de la arena se horrorizaron al descubrir que sus cuerpos parecían estar atados por grilletes invisibles, incapaces de mover ni un dedo. Solo pudieron observar impotentes cómo esos inquietantes ojos rojos brillaban cada vez más.
Una serie de gemidos dolorosos resonaron mientras los ojos de los ninjas de la arena se ponían en blanco y se desplomaban al suelo, inconscientes. Casi todos estos ninjas de la arena eran Chunin Genin. Era cuestionable si su líder poseía la fuerza de un Jonin. Naturalmente, bajo el control dual del Genjutsu Sharingan de Namikaze Yoru y su sangre, eran impotentes para resistir. Detrás de una duna de arena distante, un ninja de la arena que vigilaba, fuera del alcance del jutsu ocular de Namikaze Yoru, se giró y huyó al ver esto. Namikaze Yoru no se dio la vuelta, agitando casualmente su mano derecha. Balas perforadoras de 10 dedos. 10 huesos blancos de los dedos perforaron el aire como flechas, penetrando con precisión la garganta y los pulmones del fugitivo. Una gran cantidad de sangre salpicó la arena, de un brillo impactante, pero rápidamente fue cubierta por la tormenta de arena. Namikaze Yoru pasó junto a los ninjas de la arena que yacían desparramados en el suelo, se agachó frente al ninja de aspecto imponente y le dio una bofetada. «Despierta». Al no ver reacción, Namikaze Yoru frunció ligeramente el ceño. ¿Tan débil? ¿Ninguna resistencia al genjutsu? Conjuró un fino espolón óseo en la punta de su dedo y lo clavó en el muslo del hombre sin dudarlo. El intenso dolor despertó instantáneamente al ninja de arena. Se horrorizó al ver a todo su escuadrón aniquilado, y la misteriosa figura frente a él lo miraba fijamente con esos aterradores ojos rojos. «Ah. ¿Puedes hablar ahora? ¿Por qué me rodeaste y me mataste?» El tono de Namikaze Yoru se mantuvo tranquilo, pero el espolón óseo se clavó medio paso más. El ninja de arena sentía tanto dolor que rompió a sudar frío y tartamudeó. ¿Por qué te escondías, y no te importó el alto precio cuando te registraste en la posada? Pensamos que eras una oveja gorda. Namikaze Yoru estaba atónito. ¿Cómo supiste que estaba disfrazado? El hombre lo miró con incredulidad. No eres un ninja renegado de nuestro país, ni siquiera estás registrado en la Tierra del Viento, ¿cómo podrías tener un rostro típico de la Tierra del Viento? 6. Namikaze Yoru se quedó sin palabras por un momento. No había considerado ese punto. En la Tierra del Viento, ya la más pobre de las 5 grandes naciones, el daimyo era extremadamente tacaño con los fondos, incluso el Kazekage tenía que extraer oro para complementar los ingresos de la aldea, reduciendo naturalmente el número de ninjas al mínimo. Casi todos los ninjas con nombre se conocían entre sí, por lo que la aparición repentina de un extraño naturalmente despertaría sospechas. Recordó la actitud despreocupada del posadero al cobrar de más a los clientes en la posada, y ahora finalmente comprendió que era simplemente una prueba dirigida a los forasteros. Interesante. Namikaze Yoru sacó el espolón óseo, y la sangre brotó inmediatamente de la herida. ¿Así que tienes el ojo puesto en mi cartera? El ninja de arena asintió, haciendo una mueca de dolor. Los fondos de la aldea han estado escasos últimamente, ¿nos vimos obligados a esta situación? Antes de que pudiera terminar, Namikaze Yoru repentinamente colocó su mano en la frente del ninja de arena. El Sharingan se activó y los ojos del ninja de arena se volvieron apagados al instante. Cuéntame sobre los movimientos recientes en la aldea oculta de la arena, especialmente las noticias sobre el tercer Kazekage y su Kaku de una cola. Bajo el control del ojo del dragón de sangre, el ninja de arena respondió mecánicamente como una marioneta. El Kazekage-sama ha estado en la aldea todo el tiempo y no hemos oído hablar de ninguna otra actividad. El Jinchuriki de Shukaku está bajo estricta vigilancia y no tenemos autoridad para saberlo, Namikaze Yoru. Escuchó atentamente y entonces una mirada de comprensión brilló en sus ojos. Un montón de debiluchos, sin idea de nada. Una última pregunta. Namikaze Yoru preguntó con interés. ¿Esta operación fue un acto personal o autorizada por la aldea? Fue una acción no autorizada de un equipo, pero fue tácitamente aprobada por los superiores, solo que no abiertamente, dijo el ninja de la aldea de la arena con vacilación. Namikaze Yoru asintió con la cabeza, comprendiendo. En la Tierra del Viento, con su presupuesto limitado, tales actividades de generación de ingresos probablemente habían sido durante mucho tiempo una regla tácita. Se puso de pie, mirando al ninja de la aldea de la arena desplomado a sus pies, sin rastro de compasión. Dijo, fríamente, empeñar. Escaneo completado. Se encontraron los siguientes artículos empeñables. Din. Chunin de élite, vivo, 1, valor estimado, 0. Din. Ninja ordinario, vivo, 5, valor estimado, 0. Confirmar. Utilizó el sistema para ocuparse rápidamente de la escena de la aldea de arena, dejando solo la sangre filtrándose lentamente en las arenas movedizas, y los ya escasos rastros de la batalla ya no necesitaban ser ocultados.
Después de hacer todo esto, se subió la capucha y continuó caminando hacia la aldea de arena. El cálido viento del desierto levantó arena, enterrando rápidamente todo rastro. Era como si nada hubiera sucedido. Solo un leve y persistente olor a sangre permanecía en el aire, que también fue pronto arrastrado por la tormenta de arena. La figura de Namikaze Yoru se desvaneció en la distancia sobre las dunas. Este encuentro inesperado, irónicamente, le dio una comprensión más clara del estado actual de la aldea oculta de la arena. Una aldea obligada a tolerar las malas acciones de sus subordinados debido a la pobreza, un misterioso Kazekage y un Jinchuriki de una bestia con cola estrictamente protegido. Un día después, siguiendo una ruta comercial, Namikaze Yoru finalmente divisó una caravana que avanzaba lentamente a través del vasto mar de arena. Compuesta por una docena de camellos, cargados con pesadas mercancías, la caravana se encontraba dispuesta entre las dunas. No se acercó precipitadamente, sino que los siguió a distancia, utilizando las dunas ondulantes para ocultarse. La caravana era bastante grande. La vestimenta de los guardias parecía común, pero sus movimientos revelaban disciplina y una gran destreza. Si no se equivocaba, probablemente se trataba de ninjas de la aldea oculta de la arena en una misión. Al caer la noche, la caravana acampó en un lugar resguardado. Encendieron una hoguera y los miembros de la caravana se reunieron a su alrededor para calentarse. Namikaze Yoru, como un fantasma, se deslizó en el campamento, localizando en la oscuridad una caravana de camellos cargada con cajas de madera selladas. Sus dedos rozaron ligeramente la parte inferior de las carretas y las cajas, dejando dos sellos del dios del trueno volador apenas perceptibles. Todo el proceso fue silencioso, inadvertido incluso para los guardias que vigilaban cerca. Tras abandonar el campamento sigilosamente, encontró un punto elevado y vigiló los movimientos de la caravana a la luz de la luna. Las cajas eran del mismo tamaño, estaban selladas herméticamente y custodiadas por personal designado. Probablemente contenían suministros importantes destinados a la aldea oculta de la arena. Dejar estas marcas no solo servía para indicar las coordenadas, sino también para saber a dónde irían a parar las mercancías. Quizás podría obtener alguna pista sobre las actividades recientes de la aldea oculta de la arena. Capítulo 120. Anoche, Namikaze Yoru se recostó contra la ladera de sotavento de las dunas de arena, descansando con los ojos cerrados. El ojo mental de Kagura permaneció constantemente enfocado en el lejano campamento de la caravana, cada sutil movimiento percibido claramente por sus sentidos. Al amanecer, la caravana partió de nuevo. Namikaze Yoru los siguió a una distancia que no era ni demasiado cercana ni demasiado lejana, manteniendo una distancia segura que le permitía monitorear sus movimientos sin ser detectado fácilmente. No tenía prisa por acercarse, observando en silencio la ruta de la caravana y la rotación de los guardias. El destino de la caravana parecía muy claro: la aldea oculta de la arena. A medida que el sol comenzaba a ponerse, la temperatura en el desierto descendió gradualmente. En el horizonte lejano, la inconfundible silueta de la aldea oculta de la arena, construida contra una enorme montaña rocosa, finalmente apareció. Cuando la caravana llegó a la puerta principal de la aldea oculta de la arena, construida con enormes rocas, era casi el anochecer. Varios guardias de la caravana, que habían ocultado sus rostros, se quitaron las capuchas, dejando al descubierto las cintas para la cabeza y los chalecos reglamentarios de la aldea oculta de la arena. El líder de la caravana intercambió unas palabras con los guardias de la puerta y, sin siquiera revisar la mercancía, toda la caravana pasó sin problemas. ¡Qué suerte, escolta interna!, pensó Namikaze Yoru, lo que confirmó aún más la importancia de este cargamento. No se impacientó y esperó pacientemente. Mediante la percepción espacial, pudo sentir vagamente las cajas y los carros que portaban la marca del dios del trueno volador moviéndose con la caravana dentro de la aldea. Cuando la noche cayó por completo y se encendieron las luces de la aldea, sintió que la marca se detenía y se separaba de los carros que la transportaban, como si hubiera sido descargada en un lugar fijo. Tras esperar pacientemente un rato más, viendo que el momento era casi el adecuado, Namikaze Yoru dejó un kunai grabado con la técnica del dios del trueno volador como coordenada y pensó: técnica del dios del trueno volador. La sensación de transformación espacial llegó al instante. Al instante siguiente, apareció al pie del vagón, donde había dejado su marca, con tablones de madera sobre él y tierra amarilla endurecida bajo sus pies. El aire estaba cargado de polvo, heno y el característico y penetrante olor a camello.
Conteniendo la respiración y asegurándose de que no había nadie más alrededor, se deslizó silenciosamente por debajo del vehículo como una ágil serpiente. Se agachó, observando su entorno. Aquello parecía una posada bastante grande, específicamente para almacenar carros y ganado. A poca distancia, varios camellos, descargados de sus cargas, pastaban tranquilamente. Algunos trabajadores de la posada estaban ocupados a lo lejos, pero no se habían percatado de este inesperado huésped no deseado. Namikaze Yoru evaluó rápidamente la situación. Aquello no era un lugar estratégico. Ni siquiera había guardias. Se arregló la capa y la capucha, ligeramente desaliñadas por la teletransportación, y luego se puso de pie con naturalidad, como un miembro más del séquito que acababa de terminar de descargar mercancías, mezclándose con los pocos trabajadores que pasaban, y salió de la posada. Sus pasos eran pausados, sin despertar sospechas. Tras abandonar con éxito la zona de la posada, se integró en la multitud, no muy densa, de la aldea oculta de la arena por la noche. Para recabar información rápidamente e integrarse en un lugar, una taberna era sin duda la mejor opción. Caminó por la calle, su mirada recorriendo los edificios de piedra, algo toscos y típicos de la Tierra del Viento, a ambos lados. No había caminado mucho cuando un alboroto, mezclado con olor a alcohol y música tenue, llegó desde el callejón que tenía delante. Entró y una taberna bulliciosa y bien iluminada apareció ante sus ojos. El letrero se mecía ligeramente con la brisa nocturna, mostrando una jarra de cerámica algo abstracta llena de buen vino. A diferencia del pueblo desolado en el que había estado antes, este lugar era claramente mucho más animado. Muchos comerciantes y ninjas cansados, junto con algunos hombres corpulentos que parecían ser lugareños, entraban y salían. Quizás debido a la precaria economía de la Tierra del Viento y la dificultad de sobrevivir, Namikaze Yoru notó a varias mujeres atractivas y atrevidas de pie en la entrada de la taberna, buscando clientes con destreza. Lucían sonrisas profesionales y los transeúntes parecían impasibles, sin lanzar miradas extrañas. Namikaze Yoru se bajó la capucha, revelando una expresión de deleite. No se resistió a las entusiastas invitaciones de las mujeres y entró. Nos invadió una oleada de calor, una mezcla de alcohol, sudor, tabaco y olor a carne a la parrilla. El interior de la taberna era más grande de lo que parecía desde fuera, y la iluminación era algo tenue. Casi todas las mesas de madera rústica estaban ocupadas, y el ambiente se llenaba de risas, juegos de beber y quejas sobre las misiones. Se sentó en un asiento vacío cerca de la esquina, e inmediatamente se le acercó un camarero con delantal, vestido con sencillez. ¿Qué desea beber, señor? Tenemos los mejores vinos locales, así como cerveza importada, dijo el camarero con entusiasmo. ¿Algo especial? ¿Cuál es su mejor vino? Namikaze hizo un gesto de desdén con la mano. El rostro del camarero se iluminó de alegría y le recomendó con entusiasmo. Entonces puede probar nuestro nuevo vino de serpiente, una edición exclusiva. ¿Ah? ¿Cuál es el precio? 5000 peles la jarra, sin trampas, le aseguró el camarero con seriedad. Entonces tráigame 2 jarras, no me gusta la cifra de 5000 taeles. Namikaze estiró su cuerpo, que ya había entrado en calor, e insistió. Date prisa, y trae también algo de carne asada. Los ojos del camarero se iluminaron. Un cliente tan generoso era una visión poco común. Rápidamente hizo una reverencia y asintió, luego se apresuró hacia la cocina. Pronto, 2 jarras de vino de serpiente transparente y un plato de carne asada chisporroteante fueron colocados sobre la mesa. El vino giraba en la botella, la silueta sombría de una serpiente apenas visible en su interior. En el momento en que se abrió la botella, un aroma único, una mezcla de fragancia herbal y el penetrante olor a alcohol, llenó el aire. Esto atrajo de inmediato la atención de las mujeres de la noche a su alrededor. Cuando vieron la icónica botella de vino de serpiente, sus ojos brillaron de codicia. Después de todo, cualquiera que pudiera permitirse semejante vino era sin duda un pez gordo. La mujer más cercana a él se pegó a él sin dudarlo. Tenía una piel sana, color trigo, y su figura voluptuosa casi se salía de su fino vestido de gasa. Sus pechos llenos rozaron el brazo de Namikaze, su aliento dulce como orquídeas. ¿No me ofrecería una copa, señor? Namikaze arqueó una ceja, pero no se negó. Se sirvió una copa de vino de serpiente, y pequeñas luces negras pudieron verse débilmente girando en el líquido ámbar. Inclinó la cabeza hacia atrás y se lo bebió de un trago. El picante tenía un matiz de dulzura extraña, seguido de una oleada de calor que le estalló en el estómago y se extendió rápidamente por todo el cuerpo.
Este vino de serpiente realmente hacía honor a su reputación. Las trazas de veneno de serpiente que contenía se mezclaban a la perfección con el alcohol, produciendo un efecto único, casi eufórico. Como si el alcohol lo hubiera impulsado, rió suavemente y atrajo a la mujer hacia sí. Ella rió y se acurrucó en su abrazo, con los ojos brillantes. Mi señor tiene una capacidad realmente grande. Una copa más, por favor. Namikaze empujó la jarra de vino hacia la mujer que estaba a su lado, quien, como era de esperar, entendió y llenó su copa. La mujer le ofreció una copa a Namikaze, pero esta vez él no la bebió de inmediato. Revolvió el líquido ámbar en su copa, escudriñando disimuladamente la taberna en busca de información. Bajo su apariencia indulgente, un atisbo de claridad permanecía en sus ojos. Bebamos juntos. Continuará, lector de novelas y fanfics, se despide.